Pues ahí habéis visto a los protagonistas de nuestro Pin Contact de hoy. Ya sabéis, si queréis crear vuestro propio perfil a través del teléfono móvil, un SMS con la palabra PINK al 7292. Y como os decía, hoy martes, bueno, no lo decía, me lo acabo de inventar hace un rato, pero ha dado la casualidad que últimamente los dos últimos martes han sido martes muy literarios. Bueno, pues hoy otra recomendación para que veáis que esto de leer es interesante, es bueno y además con libros como el que hemos traído hoy, seguramente que os va a venir fenomenal, así como de cabecera y para todas las noches un repasito y a dormir tranquilamente y no tanta tele, ¿eh? Vamos, tele esta, el resto pone tonterías. Bueno, buenas noches Javier Ugarte, ¿qué tal? Bueno, nos viene a hablar de su libro Una discriminación universal. Es que me había apuntado, no sé por qué, el otro título, la homosexualidad bajo el franquismo y la transición. Un tema heavy para afrontar un libro. Sí, bueno, tengo que decir en primer lugar que el libro no es solo mío, yo lo he dirigido y coordinado, pero es un trabajo colectivo de muchas personas que desde el campo del derecho, la psiquiatría, los medios de comunicación, los estudios del régimen con la Iglesia y las relaciones del régimen con la Iglesia abordamos cómo fue la vivencia durante esas 4 décadas. Bueno, en principio vamos a continuar hablando del libro un poco más tarde, pero antes yo te quería preguntar por una cosa que me ha llamado mucho la atención y es Orientaciones, que es una revista de homosexualidad que tú creaste y que me gustaría que hablases un poco de esa revista. Bueno, la revista se creó en 1999, yo la dirigí, fue la creación de un grupo de personas, la dirigí hasta el año 2003 y luego pasé el texto y otra persona y yo me incorporé al consejo de redacción. Entonces, bueno, alguien que estaba en el consejo pasó a ser director y yo pasé al consejo. Eso aguantó, trabajamos juntos muy bien hasta el año 2006 y dejó de existir, pues aproximadamente, ya te digo, en ese momento, porque, bueno, es un proyecto muy costoso en horas, en tiempo, y, bueno, por otra parte, las vidas hicieron que las personas fueran a vivir a diferentes lugares, con lo cual, bueno, la revista duró unos 7 años, pero ya no existe, desde hace año y medio ya no existe. Que no está nada mal tampoco, 7 años, ¿eh? ¿Por qué siempre te has sentido y defendido también un poco, porque has escrito varios libros acerca de homosexualidad y de todo esto, ¿por qué siempre te ha traído un poco este tema? Bueno, porque es que forma parte de las minorías discriminadas y marginadas, ahora más marginadas que discriminadas, ¿no? Porque la ley ya no discrimina. Pero era un colectivo que, bueno, yo soy doctor en filosofía y cuando terminé la tesis doctoral, digamos que me apetecía dedicarme a algo que tuviera un sentido práctico, ¿no? Pues todo aquello que había trabajado, aprendido, pudiera servir para algo. Y el colectivo homosexual parecía en ese momento, sigue siéndolo hoy, pero más en el año 99, cuando terminé la tesis, un colectivo especialmente vulnerable, especialmente víctima de muchas discriminaciones y de muchas injusticias. Y por eso vino un poco el proyecto de crear orientaciones y luego escribir libros por mi propia cuenta en relación con este tema, ¿no? Para animar a la igualdad de leyes, para explicar por qué todos los ciudadanos tenemos que ser iguales ante la ley, dado que si todos pagamos impuestos, defendemos a la patria en lugar de ser atacada, en caso de ser atacada, etcétera, etcétera, pues por lo mismo tenemos que tener iguales derechos, ¿no? No puede ser que tengamos solo deberes y no tengamos derechos. Eso está claro, que les quede muy claro a mucha gente que sacamos aquí muchas veces en nuestra sección de noticias, que van dando un poco ahí, pues eso, palos de ciego sin saber un poco las cosas ni pensarlas 2 veces. He leído cosas acerca de ti también y me decía que tú tienes claro que el resto del mundo somos esclavos de esta sociedad, pero no entiendo muy bien, o sea, esto está claro por todo el mundo y yo supongo que todo el mundo es consciente de sus casas, los telespectadores que nos estén viendo, que está clarísimo que somos esclavos de la sociedad en la que vivimos, pero ¿hay alguna manera o tú has encontrado alguna manera después de las investigaciones que has podido hacer de cómo liberarnos de esta esclavitud o nos tendríamos que ir solos a una isla desierta y punto? Bueno, quizá decir esclavos es decir mucho, ¿no? Podemos decir que realmente somos menos libres de lo que creemos, en ese sentido sí, porque tenemos muchas determinaciones encima de nosotros, económicas, políticas, sociales, y bueno, mi apuesta personal es estudiar el mundo que me rodea, intentar pensar en él, escribir sobre él, pensando al mismo tiempo que esa investigación, esa luz que uno puede ver, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Si se pone a pensar un poco, le puede servir para tomar decisiones, para romper alguna de las cadenas que tenemos. Porque aunque tenemos muchas cadenas, no todas son igualmente fuertes. Se trata de encontrar un poco ese eslabón más débil y quitarnos encima ese peso, aunque por otra parte en otros sentidos no podamos liberarnos con tanta facilidad, ¿no? Muy bien, bueno, yo voy a coger el libro un momento para que veáis cómo es y os aprendáis por lo menos la portada y así por lo menos veáis mañana cuando vayáis a la librería o donde lo vayáis a comprar cómo es el libro. Ahí lo llevas.
Pues nada, vamos a hablar ya de este libro. Has dirigido este libro, pero ¿cómo nace? Porque tengo entendido que nace como una especie de conferencia o de encuentro, Sí, ¿no? sí. Nace a partir de un curso que hubo en Badajoz en diciembre del 2006 sobre este mismo tema. ¿Por qué el curso? Pues por lo mismo que el libro, ¿no? Porque el tema había sido muy desconocido durante todos estos años. Hace ya 30 años que terminó la dictadura, por lo tanto parecía un momento adecuado para estudiar ese tema. Obviamente el momento adecuado hubiera sido antes, pero como no existían estudios de ese tipo, mejor tarde que nunca. Entonces hicimos un curso en Badajoz en ese momento y se invitó a una serie de personas, a mí me tocó dirigirlo, y muchas de las personas que presentaron su conferencia luego la convirtieron en artículo. Luego personas que no pudieron ir se han incorporado al proyecto, han escrito textos, ¿no? Pero un poco nace de ahí. Pero tanto curso como libro, la idea es la misma. Hay que cubrir un campo que no está estudiado, que no está pensado, y hay que ofrecer esto a un público, al igual que a nosotros nos interesa el tema y queríamos saber de él, pensamos que otras personas también pueden querer saber de él y por lo tanto ofrecer nuestro trabajo para quien quiera disponer de él y aprender un poco sobre estas cosas. ¿Te parece una época interesante la de esto, de, pues eso, precisamente la de la dictadura en España a ese nivel? Interesante en cuanto terrible, me parece una época terrible. Ahora bien, una vez pasada es una época interesante porque es un paréntesis curioso en el siglo XX. Es como una vuelta a ideas del siglo XIX, la alianza, por ejemplo, tan fuerte de Franco con la Iglesia Católica, no es propio del siglo XX, excepto Mussolini, y aún así todo con matices, ningún Estado europeo llegó a una alianza tan fuerte, ¿no? Y esto se ve perfectamente en los concordatos que firmó Franco con el Vaticano. Es un régimen casi imposible en el siglo XX, se mantuvo haciendo mil equilibrios, primero apostó con las fuerzas del eje, luego intentó que los aliados no invadieran España y derribaran a Franco, intentó ser admitido en la ONU, no lo consiguió, pero en fin, a través de los pactos con el Vaticano y de los pactos con Estados Unidos en los años 50, el régimen consiguió sobrevivir. En ese sentido es una época interesante, pero desde luego no me hubiera gustado vivir plenamente en ella. Nací en ella, porque nací en el año 63, pero la viví solo muy de refilón, ¿no? No me hubiera gustado vivirlo plenamente. No, a mí en esto estamos de acuerdo, a mí tampoco. Yo justamente cuando el día que la palmó Franco nací yo, o sea que no te digo más. Me considero hija de la nueva democracia, o sea que... Pero hay una cosa que también me llama la atención y es que no siempre las dictaduras de extrema izquierda, perdón, de derechas, son las que han sido un poco, pues eso, han ido a atacar un poco a los homosexuales, sino que también a lo mejor las dictaduras que siempre han sido de izquierdas, como a lo mejor ahora podemos estar viviendo la de Fidel Castro en Cuba, etcétera, son también muy agresivas, o sea que no es una cuestión a lo mejor tanto de una ideología política que se nos acerque más ahora en el tiempo en el que vivimos. Es una cuestión de impedir que los ciudadanos sean ciudadanos, es decir, que sigan siendo sujetos sometidos a las leyes, y es una apuesta también fuerte por la demografía, por la reproducción. Las dictaduras de un extremo y otro quieren una gran cantidad de ciudadanos para que en el caso de ser atacadas tengan quien las defienda, para utilizar esa mano de obra, sobre todo dictaduras de derecha, como una mano de obra abundante, sometida, barata, que ofrecer al capital para que el capital invierta en esos países. Esta fue la gran apuesta de Franco y le salió bien. Pensemos que la industria del motor en España se levanta en plena dictadura, muchas fábricas de coches se instalan en esos años, por lo tanto el régimen consigue convencer al capital nacional o internacional para que invierta en España. ¿Cómo lo consigue? Impidiendo las huelgas, los sindicatos, haciendo que las familias tuvieran muchos hijos, un mercado por lo tanto creciente, cada vez más obreros, y si no tenían trabajo en España, pues iban a trabajar en Europa y mandaban divisas, con lo cual la apuesta por la demografía, por la población, era una apuesta muy clara. Pero sí, efectivamente hay esa coincidencia en cuanto a restricción de las libertades. La libertad por una dictadura evidentemente es peligrosa y prefieren que los ciudadanos anden por carriles muy concretos, ¿no? Muy cerrados. Pero Débora, quería decirte una cosa también, y es que los partidos de izquierda han evolucionado mucho en estos últimos 30 años, ¿eh? No digo las dictaduras, porque prácticamente no quedan, pero así como hace 30 años, cuando muere Franco, la homofobia en general era común a todos los partidos políticos, vemos en España como en otros países que los partidos de izquierda han evolucionado muy positivamente, mientras que los conservadores no han evolucionado, digámoslo suavemente, por lo menos al mismo ritmo, ¿no? Ajá, perfecto, sí, en eso yo también estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál crees tú o consideras o te gustaría que fuese el objetivo de este libro a la hora de llegar a las manos de un lector? ¿Y qué crees que podemos aprender nuevo que no sepamos de acerca del franquismo? Porque a lo mejor, bueno, a nivel literario creo que también, pero a nivel de películas y sobre todo eso que es a lo mejor lo más popular que llega a la gente,
el franquismo se ha tratado en muchísimas ocasiones. Sí, pero este tema no. De ahí el objetivo del curso primero y el libro después, ¿no? Si hubiera habido muchos libros sobre el tema, pues no nos hubiéramos dedicado a él, porque ¿para qué un libro más? Por lo tanto, en este sentido no. Y lo que pretendemos también un poco es, a partir del estudio de la homosexualidad, estudiar la heterosexualidad. Porque hasta ahora lo que siempre se había estudiado era la homosexualidad como una especie de desviación o de corriente minoritaria, ¿no? Pero es que el estudio de la homosexualidad es algo tan rico que puede servir para estudiar la propia heterosexualidad y para aclarar muchas claves que permanecían ocultas de la heterosexualidad de esa época, en este caso, o de cualquier otra época. Lo había comentado antes, la apuesta tan fuerte por la demografía del franquismo, porque las parejas tuvieran hijos, de tal forma